Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura os va a interesar mucho, la asombrosa y podríamos decir, épica transformación de Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. La talentosísima actriz turca a la que muchos conocéis y adoráis por sus papeles inolvidables en series como Erkenci Pájaro Soñador, o Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, está en medio de un proceso de cambio físico que ha dejado boquiabiertos a fans y medios por igual. ¿Y sabéis qué? Vamos a desmenuzarlo a fondo. Vamos a zambullirnos en cada detalle, a analizarlo con lupa, a descubrir qué se esconde detrás de esta notable metamorfosis y, por supuesto, a debatir sobre ello. Prepárense para un vídeo cargado de información, curiosidades, especulaciones, y como siempre, mi opinión sincera y fundamentada sobre todo este asunto. Así que si os apasiona el universo de las series turcas, el mundo del fitness, la nutrición, y los secretos de las estrellas, os animo a que os quedéis hasta el final. Y por supuesto, antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos, y dejar un buen like si os gusta el contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar el misterio. Demet Özdemir, para quien no la conozca, aunque sinceramente creo que son muy pocos, es mucho más que una actriz, es un fenómeno cultural en Turquía y un ícono de belleza y estilo a nivel mundial. Su carisma natural, su talento interpretativo, su versatilidad y, por qué no decirlo, su innegable belleza, la han catapultado a la fama y la han convertido en una de las figuras más queridas y admiradas por millones de personas en todo el mundo. Su paso por Erkenci, donde interpretó a Sanem, la consagró como una estrella de renombre internacional, y su papel en Doğduğun Ev Kaderindir, en el que encarnó a Zeynep, demostró su capacidad para abordar personajes complejos y emocionalmente profundos. Pero como cualquier actor o actriz que se precie y que se toma en serio su profesión, Demet siempre ha estado dispuesta a transformarse, a sumergirse en la piel de sus personajes, a entenderlos a la perfección y a hacer todo lo necesario para interpretarlos de la manera más auténtica y convincente posible. Y en esta ocasión, el nuevo papel que la ha mantenido tan ocupada, y que ha desencadenado esta transformación, es el de María, un personaje para una nueva producción que por ahora, se mantiene bajo un halo de misterio y secretos. Los detalles sobre la trama, el género y la naturaleza de la serie o película se han mantenido en la sombra, creando una gran expectación y alimentando la curiosidad de sus seguidores. Lo único que sabemos con certeza, y lo que hemos podido constatar visualmente, es que este papel ha exigido un cambio físico radical, y eso es precisamente lo que vamos a analizar en profundidad. El primer indicio de esta impactante transformación llegó, como suele suceder en la era digital, a través de las redes sociales. Demet, como la mayoría de las celebridades de su calibre, es una usuaria muy activa en Instagram, donde comparte momentos de su vida personal y profesional con sus millones de seguidores. Fue en esta plataforma, en su perfil personal, donde pudimos ver las primeras imágenes de su nuevo aspecto. Fotos y vídeos que mostraban una Demet notablemente más delgada, con un rostro más definido, pómulos más marcados, y una silueta completamente diferente a la que estábamos acostumbrados a ver en ella. La transformación era evidente, palpable, y la diferencia con su imagen habitual era más que notable. La noticia corrió como la pólvora, se propagó a la velocidad de la luz por Internet, y las redes sociales, y los medios de comunicación, se inundaron de comentarios, especulaciones, análisis y, por supuesto, muchísimas preguntas. ¿Cómo había logrado este cambio tan drástico? ¿Cuál era el secreto detrás de esta impactante transformación? ¿Se debía a una cuestión de salud, a un nuevo enfoque en su estilo de vida, o simplemente a exigencias del guión y del personaje que iba a interpretar? La incertidumbre y la curiosidad se apoderaron del público, y la expectación por conocer los detalles creció exponencialmente. Las primeras reacciones en las redes sociales fueron mixtas. Algunos fans expresaron su preocupación por la salud de la actriz, temiendo que la pérdida de peso fuera excesiva o perjudicial. Otros, por el contrario, mostraron su admiración por su disciplina y dedicación, elogiando su capacidad para transformarse y adaptarse a las exigencias de su profesión. También hubo quienes especularon sobre posibles intervenciones estéticas, aunque hasta la fecha, no hay ninguna evidencia que respalde estas teorías. Lo cierto es que la transformación de Demet generó un debate abierto en las redes sociales, que continúa hasta el día de hoy. Lo cierto
Ese que aunque no hay una confirmación oficial por parte de Demet sobre los detalles específicos de cómo ha logrado esta impresionante pérdida de peso, sí que podemos deducir algunas cosas importantes a partir de sus publicaciones en redes sociales, de las informaciones que han ido saliendo en los medios turcos, y que se han filtrado, en algunos casos, con mayor o menor grado de fiabilidad, de las entrevistas concedidas, y por supuesto, de la experiencia generalizada y el conocimiento acumulado en el mundo del fitness y la nutrición. Es importante recalcar que sin información directa y precisa por parte de la actriz y su equipo, cualquier análisis es, inevitablemente, una interpretación basada en datos disponibles y en el sentido común. En primer lugar, y como era de esperar, es bastante evidente que Demet ha seguido una dieta muy estricta y controlada. No existe otra forma de perder una cantidad significativa de peso de manera tan notable y en un periodo de tiempo relativamente corto y de manera saludable. Y no me refiero simplemente a una dieta restrictiva cualquiera, de esas que encontramos en Internet con supuestas soluciones mágicas, sino a una dieta diseñada y supervisada por profesionales cualificados y experimentados. Es muy probable, casi seguro, que Demet haya contado con la ayuda de un nutricionista o dietista que le haya elaborado un plan de alimentación completamente personalizado, adaptado a sus necesidades específicas, a su metabolismo individual, a sus objetivos de peso y, por supuesto, a las exigencias que requería el personaje de María. Este profesional habría tenido en cuenta factores como la edad de Demet, su nivel de actividad física, sus posibles alergias o intolerancias alimentarias, y sus preferencias personales, para asegurar que la dieta fuera efectiva, sostenible y, lo más importante, segura para su salud. ¿Qué tipo de dieta podría haber seguido Demet para lograr esta transformación? Pues, teniendo en cuenta el tipo de cambio físico que ha experimentado, y sin querer especular en exceso, es muy probable que se haya enfocado en una estrategia que implicara una reducción significativa de la ingesta de carbohidratos simples y azúcares refinados. Esto significa decir adiós, o al menos reducir drásticamente el consumo de productos como pan blanco, pasta, arroz blanco, bollería industrial, dulces, refrescos azucarados y alimentos procesados. En su lugar, la dieta probablemente se habría centrado en priorizar el consumo de proteínas magras de alta calidad, como pollo, pavo, pescado, huevos y legumbres, de una gran variedad de verduras frescas y de temporada, ricas en vitaminas, minerales y fibra, de frutas frescas con un control moderado de las porciones debido a su contenido en fructosa, azúcar natural y de grasas saludables como las que se encuentran en el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva virgen extra y los pescados grasos, salmón, atún, sardinas. También es muy posible que Demet haya seguido, en algún momento, un régimen de ayuno intermitente, una práctica que ha ganado mucha popularidad en los últimos años y que consiste en alternar periodos de alimentación con periodos de ayuno. Existen diferentes protocolos de ayuno intermitente y la elección del más adecuado dependería de las necesidades y preferencias de Demet, así como de la orientación de su nutricionista. El ayuno intermitente puede ayudar a acelerar el metabolismo, a quemar grasa de manera más eficiente, y a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que puede favorecer la pérdida de peso y mejorar la salud en general. Además de la dieta, es crucial recordar que la alimentación por sí sola no es suficiente para lograr una transformación física tan notable como la que ha experimentado Demet Özdemir. El ejercicio físico regular y consistente es un componente fundamental, diría que imprescindible, para alcanzar los objetivos de pérdida de peso, tonificación muscular y definición de la figura. Y aquí es donde entran en juego los entrenamientos y la actividad física que Demet ha estado realizando. Es muy probable que la actriz haya estado sometida a un régimen de ejercicios intenso y constante, supervisado por un entrenador personal cualificado y experimentado, que haya diseñado un plan de entrenamiento adaptado a sus necesidades y a los requerimientos del personaje. Este tipo de entrenamientos suelen combinar una serie de disciplinas, con el objetivo de maximizar la quema de calorías, fortalecer y tonificar los músculos, y mejorar la resistencia cardiovascular. Por ejemplo, es muy probable que haya incorporado ejercicios de cardio o de alta intensidad, como correr, nadar, montar en bicicleta o bailar, para quemar calorías y mejorar la salud cardiovascular. También es muy probable que haya realizado ejercicios de fuerza, como levantar pesas, utilizar máquinas de entrenamiento, o realizar ejercicios con el propio peso corporal, flexiones, sentadillas, planchas, etc., para construir masa muscular, tonificar el cuerpo y mejorar la composición corporal. Y por supuesto es muy probable que haya incluido ejercicios de flexibilidad y movilidad, como el yoga o el pilates, para mejorar la postura, la flexibilidad, la coordinación y reducir el riesgo de lesiones.
Es importante destacar que la combinación de cardio y entrenamiento de fuerza es la estrategia más efectiva para perder peso y mejorar la composición corporal, ya que el cardio quema calorías mientras que el entrenamiento de fuerza ayuda a construir masa muscular, lo que a su vez acelera el metabolismo y facilita la quema de grasa. Además de la dieta y el ejercicio, también es fundamental tener en cuenta otros factores que pueden haber contribuido a esta transformación. Por ejemplo, el estrés. El estrés crónico, como todos sabemos, puede afectar negativamente a nuestro metabolismo, dificultando la pérdida de peso e incluso promoviendo el aumento de peso. Es posible que Demet, consciente de los efectos del estrés en su salud y bienestar, haya recurrido a técnicas de relajación y manejo del estrés, como el yoga, la meditación, la respiración consciente o la práctica de actividades que le proporcionen placer y bienestar, para controlar el estrés y mantener un equilibrio emocional. El descanso adecuado también es crucial. Dormir las horas necesarias, entre 7 y 8 horas de sueño de calidad, ayuda a regular las hormonas que intervienen en el metabolismo y en la quema de grasa, como la leptina y la grelina, que regulan el apetito. Un sueño insuficiente puede alterar estas hormonas, aumentando el apetito y dificultando la pérdida de peso. Además, el sueño es esencial para la recuperación muscular y el rendimiento físico. Otro factor importante a considerar es la hidratación. Beber suficiente agua a lo largo del día es fundamental para mantener el metabolismo activo, facilitar la eliminación de toxinas y optimizar el rendimiento físico. La deshidratación puede ralentizar el metabolismo y dificultar la pérdida de peso. Por último, es importante tener en cuenta que la genética también juega un papel importante en la transformación física. La predisposición genética de cada persona puede influir en la facilidad o dificultad para perder peso, así como en la forma en que el cuerpo responde al ejercicio y a la dieta. ¿Pero por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué esta transformación tan radical? La respuesta, como ya he mencionado, radica en el nuevo papel que está interpretando Demet. Es muy probable, casi seguro, que el personaje de María requiera una imagen más delgada, más estilizada, y que la actriz haya querido sumergirse por completo en el personaje, no solo a nivel interpretativo y emocional, sino también a nivel físico. Es una muestra clara de profesionalidad, de dedicación, de compromiso con su trabajo, y de la profunda seriedad con la que se toma su carrera. Es un testimonio de su deseo de ofrecer la mejor versión posible de sí misma, y de su entrega total a su arte. Y por supuesto es una demostración de una gran disciplina, de una voluntad de hierro y de la capacidad de establecerse metas y cumplirlas, incluso cuando implican un gran esfuerzo y sacrificio. Es importante recordar que los actores y actrices, a menudo, deben someterse a cambios físicos significativos para interpretar ciertos roles, adaptando su cuerpo y su imagen a las necesidades del personaje. Estos cambios pueden implicar ganar o perder peso, cambiar el color del cabello, someterse a entrenamientos intensivos, o incluso aprender nuevas habilidades. Es una parte inherente al oficio de la actuación, y es un reflejo del compromiso y la dedicación que los actores y actrices tienen con su trabajo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros de esta impresionante transformación? Más allá de la admiración y el respeto que podemos sentir por Demet, y por su determinación, creo que podemos extraer algunas lecciones valiosas y aplicables a nuestras propias vidas. En primer lugar, y lo más importante, que todo es posible. Si te propones algo con determinación, con constancia, con disciplina y con esfuerzo, puedes lograrlo. Y eso incluye, por supuesto, la pérdida de peso, la mejora de tu salud y bienestar, y la consecución de cualquier objetivo que te propongas en la vida. La transformación de Demet es un ejemplo inspirador de que, con la mentalidad correcta y las estrategias adecuadas, podemos alcanzar nuestras metas y superar nuestros límites. En segundo lugar, que es fundamental rodearse de profesionales cualificados y experimentados. Si quieres lograr resultados duraderos y saludables, es fundamental contar con la ayuda y el apoyo de un equipo de profesionales que te guíen, te asesoren y te ayuden a alcanzar tus objetivos de forma segura y eficiente. Un nutricionista, un entrenador personal, y si fuera necesario, un médico pueden ser tus aliados en este proceso. Ellos te proporcionarán las herramientas, el conocimiento y el apoyo necesarios para tomar decisiones informadas y para adaptar el plan a tus necesidades y a tu ritmo. En tercer lugar, que la alimentación y el ejercicio son la clave para cualquier transformación física. No existen fórmulas mágicas, ni soluciones milagrosas, ni atajos que funcionen a largo plazo. La base de cualquier transformación física exitosa y saludable es una alimentación equilibrada y nutritiva,
que te proporcione los nutrientes necesarios para funcionar de manera óptima, y una rutina de ejercicio constante y adaptada a tus necesidades, que te permita quemar calorías, fortalecer tus músculos y mejorar tu salud cardiovascular. En cuarto lugar, y es algo que siempre recalco, es fundamental ser realista y establecer metas alcanzables. No te compares con los demás, ni te obsesiones con alcanzar una imagen perfecta. La perfección no existe y lo más importante es que te sientas bien contigo mismo, que te cuides y que te quieras. Escucha a tu cuerpo, respeta tus límites y celebra tus pequeños logros a lo largo del camino. El proceso de transformación es un viaje, no un destino, y lo importante es disfrutarlo y aprender de él. En quinto lugar, la importancia de la consistencia y la paciencia. Los resultados no llegan de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo y dedicación. Es importante ser constante con la alimentación y el ejercicio, y no desanimarse ante los contratiempos o las dificultades. La paciencia es clave y la perseverancia es la clave del éxito. Y volviendo a Demet, me gustaría destacar que esta transformación no es solo física, sino también mental. El proceso de perder peso, de cambiar tus hábitos, de superar tus límites, y de mantener la disciplina, te hace más fuerte, más seguro de ti mismo, más resiliente y más capaz de afrontar los retos de la vida. El cambio físico es un reflejo del cambio interior. Es un ejemplo de que cuando te propones algo, y pones todo tu empeño en ello, puedes lograr cualquier cosa. Y creo que esa fuerza mental y esa confianza en sí misma se reflejan en su mirada, en su actitud, en su forma de afrontar los retos profesionales y personales, y en la energía que transmite. En definitiva, la transformación de Demet Özdemir es mucho más que una simple pérdida de peso. Es un ejemplo de dedicación, de disciplina, de compromiso con su trabajo, de superación personal y de empoderamiento. Es una inspiración para todos aquellos que buscan mejorar su salud y bienestar, y una muestra de que con esfuerzo, determinación y las estrategias correctas, todo es posible. Y hablando de posibles transformaciones, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la transformación de Demet? ¿Creéis que el personaje de María justifica este cambio físico tan drástico? ¿Os gusta el nuevo aspecto de Demet, o preferíais su imagen anterior? ¿Creéis que es importante que los actores y actrices se transformen físicamente para interpretar sus papeles, o pensáis que es más importante el talento interpretativo? ¿Os gustaría que Demet compartiera más detalles sobre su rutina de entrenamiento y alimentación, para que sus fans pudieran tomarla como una inspiración? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber vuestra opinión. Me interesa muchísimo conocer lo que pensáis, y vuestras perspectivas sobre este tema. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante e informativo, y que os haya inspirado de alguna manera. Si es así, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y en vuestras redes sociales, así ayudáis a que el canal siga creciendo, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderos ninguno de mis vídeos. También podéis activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta pronto. Y recordad, cuídense mucho y sean felices.